Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia y el interés de ustedes en seguir el debate de estos foros sobre reforma energética. Agradezco también la invitación que me permite estar ante ustedes esta mañana. Preparé una ponencia sobre el tema que, dadas las limitaciones del tiempo, no será posible darle lectura completa, pero pongo un ejemplar de la misma en manos del señor senador, presidente de la mesa, para los efectos de la memoria respectiva, y limitaré mi intervención a algunos de los puntos que considero centrales, habiendo manifestado estos obligados reconocimientos iniciales que extiendo con todo cariño a mi maestra, doña Ifigenia Martínez Hernández. Quise enmarcar las consideraciones específicas sobre la forma en que la desprotección que supondría la aprobación de la propuesta oficial de reforma energética, tanto en su sector, en el sector petrolero como en el sector eléctrico, se vería amplificada en virtud de esa reforma, en caso de que fuese aprobada, digo, es un decir, eliminaría lo que se ha llamado alternativamente la cláusula petrolera o la reserva petrolera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, instrumento al que aludiré como NAFTA, que me parece una sigla más eufónica y más explosiva que la que corresponde a sus iniciales en castellano. En efecto, como ya ha sido dicho en esta mesa, el sector energético mexicano, en términos generales, está excluido hasta ahora en virtud de esa excepción o de esa reserva de la aplicación de las disposiciones generales del NAFTA, en particular las que se refieren a la inversión, al comercio y a las compras intergubernamentales, pero in toto a casi el conjunto del tratado. La razón jurídica que permite la existencia de esa cláusula de excepción es que las actividades energéticas que allí se enumeran de manera limitativa son consideradas estratégicas por el Estado mexicano, y en función de esa calificación de estratégicas, que es una calificación constitucional, es que se les puede exceptuar de la aplicación de normas que, como ya se ha señalado y como yo abundaré en alguna medida, pueden resultar particularmente lesivas. Si en el artículo 28 constitucional, como se propone, se elimina, hablando en términos generales, a la industria petrolera
en toda su extensión, desde la exploración hasta las actividades de refinación y petroquímica, y se elimina a la prestación del servicio público de energía eléctrica como actividades estratégicas, automáticamente queda sin efecto la llamada excepción energética o reserva energética o petrolera del NAFTA, y en consecuencia todas sus disposiciones, enormemente lesivas para diversos aspectos de la soberanía nacional, del manejo autónomo de una política de desarrollo, de la posibilidad misma de políticas efectivas de fomento económico, quedan absolutamente sin efecto, como ya lo ha señalado la doctora Ortiz y como lo ha subrayado en particular en el caso del subsector eléctrico el maestro Calderón. Yo pienso que para tener una idea suficiente del impacto que la eliminación de esta excepción del NAFTA tendría, tenemos que tener en cuenta el entorno general, y yo pondré el énfasis sobre todo en el sector petrolero para no repetir consideraciones que ya se han planteado aquí, del alcance de la reforma que se propone. Y el primer punto que señalaría es que de manera que a mí me parece irregular, se pide al Congreso de la Unión aprobar reformas a 2 artículos constitucionales, el 27 y el 28, que constituyen pilares básicos del orden jurídico y de la estructura económica de la nación. Y se hace sin ofrecer, ya no digamos los textos de las leyes secundarias que serían necesarias para llevarlos a la práctica, sino ni siquiera una idea suficiente de cuál sería el contenido de esa legislación subordinada. Ciertamente, la extensa exposición de motivos de la iniciativa, que dedica más de la mitad del espacio a resumir lo que ya existe, dedica la otra mitad a dar una idea selectiva, arbitraria e incompleta de la forma en que se manejaría la legislación secundaria. Se pide al Congreso aprobar una carta blanca, aprobar una reforma constitucional que no podrá instrumentarse sin una legislación secundaria de la que solo se conoce un esbozo, como ya dije, incompleto, y este es quizá el menor o la menor de sus limitaciones. Ojalá el Congreso mexicano no dé el salto al vacío que supone aprobar una reforma constitucional en estas condiciones. Un ejemplo, en la exposición de motivos se presenta
a los contratos de utilidad compartida, a los que podríamos en lo sucesivo llamar los CUC, para usar otra sigla eufónica, como el principal instrumento operativo en la nueva etapa que se supone abriría esta reforma al sector petrolero mexicano. Pues bien, los CUC no se mencionan en el texto constitucional propuesto. Se dice que quedarán prohibidas las concesiones, pero no se dice qué instrumento se usará, de suerte que queda abierta la puerta para que en la legislación secundaria se instrumenten únicamente estos contratos de utilidad compartida u otras formas similares, comunes en el mundo petrolero internacional: los contratos de producción compartida, las licencias, los permisos, y si en el debate legislativo llega a modificarse el texto de la propuesta constitucional o se sigue el de otra propuesta, incluso las concesiones. Ahí hay un inmenso foco rojo encendido, porque en cualquiera de estas formas, pero mucho más en las licencias y permisos, se pierde definitivamente, como señaló la doctora Ortiz, el control soberano sobre el recurso no renovable en el caso del petróleo. Un segundo elemento del orden general que me gustaría destacar es que se ha repetido hasta la saciedad que el principal objetivo de la reforma es, en el campo petrolero, aumentar la extracción de petróleo crudo. Se dice en muy diversos tonos y en muy diversos momentos de la exposición de motivos, pero no queda claro en ningún momento cuál sería el propósito central que se persigue con este aumento de la producción, de la extracción. No, desde luego, la satisfacción de la demanda interna, que está más que suficientemente cubierta con los actuales volúmenes de producción, que dejan un margen exportable de alrededor de la mitad del crudo extraído. Una conclusión lógica sería que la mayor parte del crudo adicional extraído gracias a la reforma, como dicen sus proponentes, se destinaría a la exportación. Así es como se concibe a un Pemex moderno, como una empresa que se limita centralmente a localizar, extraer y exportar crudo. Y para que lo haga con mayor velocidad, se propone que se asocie en contratos de utilidad compartida o en otras figuras con empresas que se supone que saben hacerlo mejor que Pemex y que a veces dan muestras de lo bien que lo saben hacer, con derrames como los de Alaska, como los de el mar Cantábrico,
como los de la costa atlántica de Estados Unidos y como muchos otros. Quisiera señalar también el elemento que estos contratos, los Cook u otro tipo, significan para un progresivo desplazamiento de Pemex como actor central, único debiera ser, pero incluso como actor central del sector petrolero mexicano, de la industria petrolera nacional. Y para esto conviene ver, más que la iniciativa de reforma constitucional del gobierno, la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos, que establece dos regímenes fiscales alternativos: el que se aplicaría a la explotación realizada por Petróleos Mexicanos a través de asignaciones petroleras, que ha sido hasta ahora el instrumento usual, y el aplicable a la extracción realizada mediante los contratos de utilidad compartida. Les invito a entrar a examinar en detalle esta iniciativa. El régimen fiscal para los contratos de utilidad compartida es mucho más favorable que el que se plantea para la producción mediante asignación petrolera. En el lenguaje que utilizan los proponentes de la iniciativa, se trata de incentivar a Pemex para que migre del régimen de asignaciones al régimen de contratos. Vean ustedes cómo eligen el lenguaje. Incentivar para que migre en un país en el que el sentido del verbo migrar tiene un peso social e histórico muy importante. Bueno, queremos que Pemex, dicen los proponentes, migre hacia un régimen de contratos para facilitar que terceros tomen parte también en estos contratos. Estos son los puntos básicos del orden genérico que quería señalar antes de decir lo que contiene mi ponencia respecto del aspecto específico del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es bueno tener en mente qué ha significado en términos generales el NAFTA para México en sus casi 20 años de vigencia. Lo acaba de señalar, entre muchos otros investigadores, Gregorio Vidal en un artículo reciente publicado en el Universal, en el que utiliza el más simplificado, pero a la vez el más representativo de los indicadores de crecimiento, la evolución del Producto Real por habitante. En los años inmediatos anteriores a la entrada en vigor de NAFTA, ese indicador, el Producto Real por habitante de México, entre 88
y 94 creció a 2.6% anual. No es una tasa espectacular, pero es una tasa apreciable, teniendo en cuenta que es en términos per cápita, en términos por habitante. En los primeros años de NAFTA, entre 94 y 2000, cuando había los impulsos iniciales, el crecimiento se derrumbó a 1.64%, un punto menos que en los años anteriores. Y en los años del agotamiento o de la debacle de NAFTA, el crecimiento de ese indicador, el Producto Real por habitante, fue de 0.59% anual, 2 puntos menos que antes de la entrada en vigor de este tratado. Dicho sin cifras, decía en mi ponencia, el NAFTA puede haber contribuido a establecer o consolidar ciertos islotes de prosperidad y a labrar algunas fortunas personales prodigiosas, pero ha corrido paralelo con el prolongado estancamiento de la economía nacional y con la extendida pobreza y desamparo de la mayoría de los mexicanos. En otras latitudes se diría del 99%. En el NAFTA mismo, la excepción a la que ya me referí está contenida en el anexo 602.3 y reconoce la reserva que el Estado mexicano establece sobre la inversión y prestación de servicios de las actividades estratégicas que, como ya dije, se enumeran de forma limitativa. Y sobre todo es una excepción que protege respecto del capítulo sexto de NAFTA, que es el capítulo de inversiones. Porque en este capítulo, el sexto, se establecen disposiciones que califican, condicionan, limitan o afectan la autonomía de las partes en la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación, al establecimiento de gravámenes a la exportación y, entre otras, a la expedición de medidas reguladoras. Si la reserva del anexo 602.3 deja de aplicarse, el Estado mexicano no podría, por ejemplo, imponer un impuesto a ingresos extraordinarios, que en el lenguaje oficial se llaman windfall profits, en caso de un aumento súbito de los precios internacionales del petróleo, que en el futuro no puede darse por descartado. Supongo que el sonido quiere decir que ya terminó mi tiempo y concluiría diciendo que los elementos lesivos propios de la iniciativa oficial se ven multiplicados por el hecho de que suponga la pérdida de la reserva o excepción energética en el NAFTA. Es una doble pinza que asegura, en caso de ser aprobada, y digo, es un decir, que asegura que Pemex migre como ellos quieren, pero que migre hacia el ocaso y hacia su eventual desaparición. Gracias.